En esta tercera parte de nuestra expedición a Arabia Saudita vamos a mostraros unos lugares sumamente interesantes. Centrado todo en este lugar que veis a mi lado, el monte Sinaí. Pero algo vamos a destacar, especialmente tres cosas. El altar donde había el famoso becerro de oro, donde el pueblo se apartó tanto de Dios. El lugar de las 12 columnas que pertenecían o simbolizaban a las 12 tribus del pueblo hebreo. Y, cómo no, lo que había justo encima, lo que veis aquí a mi lado, el monte Sinaí con la cueva de Elías, la cueva donde también estuvo el apóstol Pablo. Y en ese lugar, desde luego, no puedes quedarte indiferente por nada. Lo que tengo en mis manos, esto que veis aquí, estos son piedras extraídas de la misma cueva de Elías. En una grieta había algunas desueltas y os las traje para que pudieseis comprobar una vez más que un gran poder divino había estado hablando con alguien allí y en más de una ocasión. No solo filmaciones, también las pruebas en la mismísima mano. La Biblia no mentía para nada. Y algo más. Las muestras de esas columnas, de una de las 12 columnas que estaba allí. Fijaos además, el contorno redondeado. No la rompimos. Sencillamente estuvimos buscando una que ya estuviese fragmentada en su base. Y aquí tenéis una vez más las pruebas. Las columnas blancas. Bien, como podéis comprobar, ahí tenemos el monte de Sinaí. Y si vamos mirando todo el resto, podéis ver estas estructuras de piedra que están puestas así naturalmente, que parecen los posibles altares que podían haber. Pero claro, hay el que destaca, que evidentemente es donde todo siempre se centra y donde hay los famosos dibujitos en las piedras, y es este. Está abierto, o sea que podemos entrar tranquilamente y hacer la filmación necesaria. Sí, el famoso altar del becerro de oro. Ahí lo tenéis. Bien, ahora lo que podéis comprobar es la cantidad de dibujitos que hay en las rocas y que representan animales. Si vamos viendo, aquí tenéis algunos ya de muy grandes y si nos fijamos, esto no es algo pintado encima, sino que parece raspado sobre la roca, porque tiene un poco de relieve hacia adentro. Interesante cómo lo hacían. Aquí podéis ver más, fijaos. Parecen perritos. Qué cosas tan curiosas. Seguramente esto podrían ser con cuernos, cabras. Sí. Y de esto hay bastantes. Si nos fijamos, allí arriba también podemos comprobar que hay más. Y ahora iremos mostrándoos todos los que hay, o que más o menos podamos apreciar rápidamente, que están alrededor de todo ello. Bien, mirad, esto que veis al fondo es el monte Sinaí. Y desde allí, Moisés, cuando recibió los mandamientos, hizo algo. Al empezar a acercarse, el barullo que se oía en el campamento era porque aquí estaban haciendo las 1001 bacanales. Lo que él acababa de recibir, los mandamientos de Dios, no servían absolutamente para nada. ¿Y qué hizo cuando vio ese desfase que estaba montando? Arrojó las tablas de la ley, las estrelló contra el suelo. No sé si aún habrá algún trozo de esas tablas de la ley, de las primeras. Pero imaginaos cómo se debió sentir después de estar en plena gloria de Dios y ver el pueblo como por unos pocos días ya se había literalmente apartado totalmente del Señor. Lo que aquí se diría un desmadre absoluto. Y aquí, en estos altares de sacrificios, esos becerros de oro implicaban mucho más que, mira, sacrificar un animalito y no, era mucho más que esto.
implicaba un culto idolátrico que ya provenía de Egipto, que a su vez venía, como no, de la cuestión más satánica. ¿Por qué? Culto babilónico aquí. Sí, porque tenía que ver con esto, cultos babilónicos. Porque con los hebreos también marcharon muchos egipcios. ¿Y qué les transmitían? Pues sus falsas creencias. ¿Y qué implicaban esas falsas creencias? Pues vivir la vida, ya os podéis imaginar cómo. Todo lo contrario a lo que el Señor le dijo a Moisés. ¿Entendéis mejor que nunca ahora, desde esta perspectiva, cómo Moisés, mirad que esto es alto y lejos aún, pudo comprobar lo que estaba pasando y cómo se llegó a indignar con ira divina? No es para menos, no es para menos. Bien, mirad este dibujo que hay aquí. Este no es grabado, este es pintado. Fijaos, es de tono rojizo, a diferencia de lo otro. Y podemos ver animal, como la cabeza, los cuernos. Pues suena Apis, sí, egipcio. Aquí veis otro tipo de, parece un toro, un becerro, en fin. Y luego, por encima, un hombre. Y puede ser que esto fuera otro. Luego lo que ya no podemos distinguir es que era todo esto de aquí. ¿Sí? Bien, mirad cómo aquí, si nos fijamos, estamos ya sobre sería un primer piso de todo esto, para que me entendáis. Y vemos que hay uno aquí, otro más grande aquí, pero mirad en este paso tan estrecho entre estas dos cavidades, cómo hay otro aquí arriba. Pero bien, esto nos hace plantear algo. Esto es sumamente estrecho. Una persona, fijaos, ahora Fanny se va a retirar un poco. Intentaré entrar yo. Mido unos 78. Y fijaos, por aquí prácticamente yo no paso. Por tanto, ¿quién hizo esto? Porque el raspado llega hasta aquí. No es fácil ir raspando así. Fijaos que aquí abajo hay toda una roca en alargado. Fácilmente, ¿quién podía hacer esto? Claro, tenía que ser o un enanito o un niño. ¿Y qué podía hacer? Subirse allí y de pie hacer perfectamente el dibujo. Bueno, hace plantear cosas, ¿no? Hace plantear cosas. Quizás no solo participaban los mayores de todo esto, ¿eh? Mírate este que está justo al haber doblado esta esquina de esta roca. Yo desde aquí, con mi altura, puedo llegar a hacer esto un poco forzado. Pero una vez más, mirad qué hay debajo. Precisamente hay una roca que es sencillo hacer esto desde aquí. Con mi altura se puede hacer perfectamente. Por tanto, pudieron haber participado mayores, pudieron haber participado hasta niños, con lo cual da un poco la percepción de por qué finalmente este pueblo terminó como terminó. Y tantos tuvieron que morir en este desierto. No se escapaba casi nadie, ¿eh? La idolatría fue prácticamente absoluta. Cómo Dios no tenía que poner las cosas en su sitio. Aquí, mirad este otro, muy sencillo, ¿verdad? Desde aquí se hace todo. Una persona de mi altura lo hace perfectamente. Bien, mirad esto. Si nos damos cuenta, la parte de arriba del altar es una superficie bastante lisa. Lógicamente el becerro de oro debía estar en un lugar un poco elevado para que todos pudiesen estar atentos a la cuestión. Evidentemente el becerro desapareció, ya sabemos cómo al final se hizo todo polvo y todo lo que pasó. Pero evidentemente para hacer el becerro seguramente también hizo primero un molde, porque difícilmente hicieron el becerro y con ese peso lo subieron arriba. Ojalá encontrásemos algo así, ¿verdad?